Dios te bendiga. En Deuteronomio 4, versos 39 al 40 dice: reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien, y permanecerán mucho tiempo en esta tierra que el Señor tu Dios les da para siempre. En esta porción de las Escrituras, Moisés concluye su discurso al pueblo de Israel con una aplicación, exhortándolos a aprender a reconocer que Dios es soberano y no hay otro, reflexionar sobre las cosas que Dios ha hecho a su favor y obedecerle siempre. Estas acciones tendrían las siguientes consecuencias: prosperarán y se prolongarán sus años en la tierra que Dios les dio. Moisés le exhortó al pueblo a enfatizar la importancia de reconocer quién era Dios, como parte de su exhortación a evitar la idolatría. Pero ellos siguieron otros dioses y abandonaron al Señor. Ellos olvidaron las grandes proezas y maravillas que Dios hizo por ellos y adoraron dioses paganos, desobedeciendo a Dios. Por su comportamiento, sufrieron guerras y destierro y no lograron ver ni disfrutar la tierra que Dios tenía para ellos. Estas exhortaciones no son solamente para el pueblo de Israel, son para todos sus hijos a través de los tiempos. Reconocer que Dios es uno solo y es el único Dios forma parte de nuestra convicción como creyentes. Reflexionar y tener en cuenta todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida nos anima a confiar en Él y aumenta nuestra fe, sabiendo que no estamos solos en este caminar arduo y que si Él nos bendijo una vez, lo volverá a hacer, porque Él es fiel. No es suficiente reconocerle en nuestra vida como único Dios y hacer memoria de sus obras. Es imprescindible que lo obedezcamos y hagamos su voluntad. La obediencia abre la puerta de la bendición y es la prueba fehaciente de que le amamos. Siendo obedientes es que seremos prosperados y bendecidos en la tierra que Dios nos plantó. Oremos. Te alabo y te bendigo, mi Dios Todopoderoso. Mi alma y todo mi ser te alaban, Señor. Has hecho maravillas en mi vida y todo mi ser alaba tu santo nombre. Que siempre me acuerde de tus bondades y jamás me olvide de tus beneficios. Eres mi Dios, mi único, mi suficiente, el que me creó y tiene cuidado de mí. Ayúdame a hacer siempre tu voluntad y ser obediente a tus preceptos, para gozar siempre de tus bendiciones y habitar en paz en la tierra que me has dado. En el nombre de Jesús. Amén.
Ayúdanos a levantar templo a nuestro Señor. En el menú de ATH Móvil, seleccione la opción de pagar a un negocio. Entre el nombre del negocio tal como aquí se muestra. Indique la cantidad que desea aportar. En la pantalla de confirmación seleccione pagar y listo. Recuerde que también puede hacernos llegar su aportación depositando la misma en nuestra cuenta bancaria aquí indicada. Gracias por su patrocinio. Sean todos bendecidos. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Gracias por sacarle su tiempo a compartir esta noche junto con el resto de nuestros hermanos de esta tu iglesia, Edificando Familia en la Fe. Hoy es viernes 26 de noviembre del 2021 y para mí pues es un privilegio pues, estar dirigiéndome hacia ustedes. Así que gracias primeramente al pastor Joel Barrio Nuevo porque se dirigió hacia mi persona y me pidió poder dirigirme a ustedes en la noche de hoy. Para mí siempre es un privilegio pues poder compartir con ustedes de la grandeza que el Señor ha hecho por nosotros, así que esta no puede ser la excepción. Y en la noche de hoy estamos trabajando el tema que lleva el título Agradecidos, acorde pues con la que estamos celebrando en este fin de semana, que es fin de semana pues Acción de Gracias que hay aquí en Puerto Rico. Pues para los que no conocen la tradición, pues marca el comienzo de la época más larga en el mundo aquí en Puerto Rico, que es la Navidad. Vamos a hacer una oración rapidito para nosotros pedir que el Señor sea el que se tome posesión de este servicio y pues se haga como Él, sea su voluntad en bendecirnos a nosotros. Así que, Señor, te damos gracias porque nos diste la oportunidad, Señor, de estar compartiendo con nuestras familias durante el día de ayer, Señor, en un día que se supone que hagamos no solamente el cuarto jueves de noviembre todos los años, sino todos los días, Señor. Estar agradecidos por tus ricas y abundantes bendiciones y compartir de las mismas con todos los que nos rodean, Señor. Estamos escuchando tu palabra, así que, Señor, te pedimos que nos bendigas, que pases calmo encendido sobre mis labios, Señor, y que al terminar este mensaje, Señor, salgamos todos, Señor, llenos de tu palabra, llenos de tu poder, Señor, y sobre todo, pues, apreciar el favor que tú tienes con nosotros. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y amén, y amén, y amén, y amén. Hermano, yo quiero comenzar leyéndoles el versículo por el cual vamos a estar basando esta conversación de esta noche con ustedes. Y el mismo se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 18. El mismo dice de la siguiente manera: dad gracia en todo momento, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que el Señor siga fortaleciéndonos y edificándonos a través de su poderosa y bendita palabra. Hermano, la gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano. Mi alma adora al Señor. Los que amamos a Dios debemos ser agradecidos y tener una actitud constante de gratitud, amados hermanos, porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que merecíamos. Nosotros somos libres y salvos gracias a nuestro Señor Jesucristo, y ese es un regalo maravilloso de parte de nuestro Creador, Jehová de los ejércitos. Y como hemos recibido mucho más de lo que merecíamos, esa actitud constante de gratitud nos mueve a nosotros a no guardarnos para nosotros las experiencias que hemos recibido con nuestro Señor. Eso cuando tan pronto la semana pasada, pues así sin merecerlo, pero siendo marcado por el favor de Dios, al ser receptor de la vivencia que tuve el jueves de la semana pasada, pues le pedí inmediatamente privilegio
tiempo del servicio del domingo al pastor Joel, porque no podía contenerme de poder esperar hasta el día de hoy de contarles la experiencia que les conté a ustedes el domingo. Así que si no vieron el servicio del domingo, pues todavía que están a tiempo, pueden ir al Facebook Live de la iglesia y buscar el mismo. En apertura, pues verán de qué les hablo. Y cuando Papá Dios se voltea hacia nosotros y nos bendice y nos provee y nos marca con su favor de la manera que lo ha hecho, especialmente con la manera que yo lo he visto en su vida, pues es casi imposible. Es bien difícil adorando al Señor. Adoramos su nombre. Es quedarnos callados y no decirle a todos que nos rodean de las grandezas que Dios ha hecho a nosotros. Amados hermanos, y la idea de nosotros compartir esos testimonios de las cosas que Dios ha hecho con nosotros no es con la intención de vanagloriarnos, hermanos, no Señor. Tiene múltiples propósitos, amado hermano, mi alma adora al Señor, pero entre ellos, aparte de edificar a quienes nos rodean, es llevar la predicación de una manera particular a quienes nos rodean, porque hay quienes pues entienden la palabra del Señor mediante el verbo hablado, como lo estoy haciendo en estos momentos mediante ustedes, hacia ustedes, ¿verdad, amados hermanos? Gloria al nombre del Señor. Pero también el Señor se revela a sus hijos de diversas maneras, y a través de los testimonios es una de las maneras más, digamos, palpables de la grandeza de lo que Dios hace con nosotros, porque no hay manera más digamos noble y más inescrutable de compartir qué fue lo que Dios hizo con nosotros cuando compartimos nuestras propias vivencias. ¿Por qué? Porque salen de la entraña más profunda de nuestra vida, esa vivencia que tuvimos con el Señor. Y cuando lo decimos de nuestro interior y con nuestra propia vivencia, podemos hablar con ustedes en términos que ustedes pudiesen comprendernos a nosotros. Porque el poder de Dios es tan grande que nuestra limitada conocimiento y nuestra limitada ciencia que tenemos, pues, no tenemos la manera de nosotros entenderlo, sino es mediante la perfección que es constante por la manera que Dios nos da sus convivencias. Y para poder nosotros hablar de agradecimiento, primero necesito definirles a ustedes lo que es la palabra gratitud. Y veamos, la gratitud, amados hermanos, es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, ya sea espiritual o material, el cual se expresa en ese sentimiento, el deseo voluntario de correspondencia a través de las palabras o a través de un gesto. Y esto, la gratitud, por ser un sentimiento, amados hermanos, no es una obligación, es un acto voluntario que no tiene que nacer de nosotros, de nuestro interior, no es forzado, es libre y es sin ningún tipo de fin más allá de edificarlos a los que nos rodean con esta expresión voluntaria de gratitud. Y para no extenderles mucho esta conversación con ustedes en la noche de hoy, amados hermanos, pues quiero ver con ustedes un acto de agradecimiento de los miles que se registran en la palabra del Señor, pero quiero compartirlo con ustedes mediante este pasaje bíblico en particular. Voy a hablar de la palabra de los 10 leprosos. Y me voy a referir al pasaje que está en el libro del Evangelio de según San Lucas, gloria es el nombre del Señor, el capítulo 17, en el versos 11 al 19. Y voy a utilizar la revisión de la versión Reina Valera del 60. Y dice así, gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 11, que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba Jesús entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y ellos alzaron su voz diciendo, Maestro Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Verso 14 dice que cuando él los vio, Jesucristo los vio, le dijo, id, y mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, no de estos 10 leprosos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies al Maestro, a Jesús, dándole gracias. Y el que volvió, era samaritano. Es importante que tomen esto en cuenta. Y respondiendo Jesús en el verso 17 dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y Jesús le dijo a él, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense, veamos cómo este acto de agradecimiento se palpa en este suceso. Primero, estamos encontrando que Jesús en su ministerio estaba pues pasándose entre varias regiones del Medio Oriente, y estaban pasando entre Samaria y Galilea como su punto de intersección para finalmente llegar a Jerusalén, que era el destino final de Jesús en este caminar particular. Y entraba en una aldea, y en esa aldea, de todas las personas que pudieran haber tenido alguna necesidad en particular, le salieron al encuentro 10 leprosos. Y fíjense, hay que tener en cuenta esto, porque la lepra en aquella época es tal vez como estábamos sintiendo nosotros al comienzo de esta pandemia del COVID-19, que era una enfermedad altamente contagiosa. No había cura para ella. Y el conocimiento que se tenía sobre esa condición, esa enfermedad, era tan ínfimo que era pues prácticamente una cosa novel. Y a las personas que lamentablemente se contagiaban de esta enfermedad, pues no le iba bien. Al ser tan altamente contagiosa, amados hermanos, mi alma adora al Señor, pues se les requería un trato particular a estas personas. Estas personas, primero, que no podían juntarse con las personas limpias o las personas que estaban sanas, porque era altamente contagiosa. Y mira que el trato de esa separación era tan fuerte, que ellos andaban por su propia cuenta, separados del resto de la población. Y para evitar el contagio por contacto directo, ellos se les requería andar con unas campanas, amados hermanos, para que pudiesen anunciar su paso, y así las personas que estaban sanas evitasen el contacto directo de ellos, y así pues, evitaban ser contagiados. Hoy en día yo veo a la lepra como el pecado que hemos permitido entrar en nuestras vidas cuando Adán y Eva pues cayeron ante la gracia de Dios, teniendo ellos cuerpos perfectos, amados hermanos. Mi alma adora al Señor. Permitieron que el pecado entrase al cuerpo, tal como esa lepra entra en un cuerpo sano, y lo carcome y lo aparta del resto de la población. Y así mismo el pecado hace que nosotros estemos apartados de nuestro Señor Jesús, de nuestro Creador Jehová Dios de ejércitos, porque el pecado, su paga, conlleva la muerte, porque Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, Él no puede, persona que esté contaminada del pecado no puede pararse en la presencia del Señor sin sufrir las correspondientes consecuencias. Por lo tanto, los que estemos andando o estuviésemos anduviendo en pecado, amados hermanos, pues no merecíamos el favor de Dios. Y vean cómo, pese a tener esta condición, al igual que estos 10 hombres, nosotros los que estábamos contagiados del pecado que nos previene estar en comunión con el Señor, también tuvimos nuestra alternativa para poder ser limpios y en modo de agradecimiento restablecer nuestra relación con el Señor. Fíjense, este proceso de ser limpiados de la lepra
vemos aquí en Lucas 17, en el verso 13 en adelante, consistió de un proceso, al igual que el arrepentimiento que nosotros necesitamos efectuar para poder restablecer nuestra relación con el Señor. También fue un proceso. Y cuando los hombres reconocieron que estaba el Señor de paso, lo primero que ellos hicieron fue reconocerlo. Y fíjense que lo ven y le dicen estando lejos, Maestro. Mi alma adora al Señor, reconociendo la posición que pudiese tener Jesús en sus vidas. Le reconocieron, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Así como nosotros nos corresponde reconocer la posición y el señorío que Jesús tiene en nuestras vidas, decirle, Maestro, Señor, dueño de nuestro ser, ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Y una vez que nosotros, al igual que estos 10 hombres, reconocieran la posición de Jesús en sus vidas, Jesús siempre ha tenido este favor con nosotros, que con tan solo reconocerlo de corazón y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros, el Señor Jesús se inclinó hacia ellos, al igual como Dios se inclina hacia nosotros, amados hermanos, y nos dice que nosotros podemos ser rescatados de esta postura de cual nos impide por esta lepra que se llama el pecado, estar lejos de la convivencia con el Señor, y nos da cómo tenemos que nosotros ejecutar para poder restablecer este proceso. Fíjense, Jesús tenía el poder de limpiarlos inmediatamente sin tener que darles instrucciones posteriores, amados hermanos. Mi alma adora al Señor. Jesús tenía la potestad, el poder y tenía la autoridad de en esos momentos simplemente con decir ser limpio se acabó el tema. Se le iba a quitar la lepra, pero no. El Señor tenía una intención, así como Jesús tiene una intención con ustedes en la noche de hoy, de que mediante este proceso el cual nosotros podríamos demostrar que más allá de simplemente reconocer al Maestro, estábamos dispuestos a dar el paso adicional necesario para que Jesús viese genuinamente nuestra intención, amados hermanos, de convivir con Él. Entonces Dios en su voluntad se fijase con su favor en nosotros y proceder a limpiarnos de esta condición. Así que Jesús les dijo a los leprosos, hagan lo siguiente, vayan y mostraos a los sacerdotes, o sea, vayan y acérquense a sus sacerdotes y muéstrense. Bajo las condiciones ordinarias esto hubiese sido algo en contra de la medicina de la época. ¿Por qué? Porque ellos no podían acercárseles a nadie, porque esa condición iba a hacer que toda persona que se le acercase a ellos pudiesen contagiarse también de esta condición. Así que tenían que ellos, en un acto de fe, acercárseles a sus sacerdotes. Y así como a nosotros se nos había dicho en muchos años y por muchos métodos de que nosotros no somos merecedores, y no lo somos, hermano, de la misericordia de Dios, Dios nos invita a que hagamos un acto voluntario y nos acerquemos a Él. Mi alma adora al Señor, estando conscientes de que la paga del pecado es muerte y que no nos merecemos estar al lado de la presencia de nuestro Señor. Dios nos invita a acercarnos a Él como ese acto de fe, de que, Señor, tú vas a voltear tu cara con nosotros, que aún no mereciéndolo nos muestras tu favor, Señor. Y ellos fueron y se le fueron detrás de los sacerdotes, y aconteció que mientras ellos iban de camino, su piel fue limpia, amados hermanos. Mi alma adora al Señor. Y así como fueron ellos de camino, en ese acto de fe, en ese acto de disponibilidad, de disposición, amados hermanos, como así nos espera el Señor de parte de nosotros en la noche de hoy. Nosotros, al ir y ejecutar las instrucciones que Jesús nos da para que nosotros podamos ser restaurados y tener la oportunidad de seguir esta relación con Él de cara a cara, de tú a tú, pues Dios, al ver nuestra obediencia, nuestra disposición de convivir con Él,
pues entonces también Dios a través de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya, gloria al Señor. Y Jesús hace su parte. Pero aquí estas cosas no quedan aquí, amados hermanos. Una vez que ellos fueron limpios, se esperaba que ellos, pues, una reacción. Pues de los 10, 9 siguieron su camino. Y solamente uno regresó, glorificando a Dios a gran voz y dándole gracias al Señor por haber sido limpio de esa condición. Y tengamos en cuenta de que esta persona que se volvió no era de la misma nacionalidad que Jesús. A los samaritanos se les consideran extranjeros por el pueblo judío. Los judíos siempre han sido bien celosos con mezclarse con personas que no sean naturales de su propia descendencia, de su propia nacionalidad. Y de los 10 que iban, 9 eran nacionales del pueblo de Dios, de Jerusalén, del pueblo judío. Y el 21 extranjero que no hubiese tenido la mención de convivir con el resto de estas personas por ser extranjero, fue el único que tuvo la apertura genuina de agradecerle al Señor el haber presenciado tremendo milagro y volvió. Y esto es importante que lo llevemos, Señor y amados hermanos. ¿Por qué? Porque la salvación no solamente está para los que se consideran hijos de Dios. También está para aquellos que no se consideran hijos de Dios. Está para aquellos que, irrespectivamente de su nacionalidad, de su credo, de su convicción, todo aquel que dice: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, me arrepiento de mis pecados y lávame con tu sangre preciosa y acepto a tu Hijo como único y exclusivo Salvador personal. A Dios no le importa si eres puertorriqueño, si eres dominicano, si eres cubano, si eres norteamericano, si eres canadiense. Al Señor no le importa eso, mi alma adora al Señor. Al Señor no le importa si tú naciste recientemente o llevas 50 años en este proceder de la vida. Al Señor no le importa si eres rico, si eres pobre. Al Señor no le importa si eres músico o si eres pintor o si eres cantante. Amados hermanos, amados amigos que nos ven esta noche, a Dios lo que le importa es solamente tu corazón. Mi alma adora al Señor. Y una vez que ve que esta persona regresa, fíjense que lo primero que hizo al regresar glorificando fue que él se postró en tierra a los pies del Señor, en clara señal de humildad, en clara señal de sencillez, de desprendimiento, amados hermanos. Y algo así espera el Señor de nosotros, que una vez que reconozcamos, como a mí me pasó hace 2 jueves, que cuando Dios manifestó su gran poder sobre mi vida, a mí no me quedó otro remedio, no aguanté la gloria del Señor de esa maravilla, y ahí mismo me postré de rodillas aquí en la sala, amados hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven, y lloroso porque es que no contenía el agradecimiento y la presencia del Señor, de rodillas darle las gracias al Señor, porque yo no me merecía eso, hermano. Ciertamente yo debo responder por las consecuencias de los hechos y de las decisiones que yo tomo como ser humano. Si yo como una persona pues tomo unas decisiones, esas decisiones pues tienen sus consecuencias, sean buenas o sean malas, y cada cual cuando toma en su libre albedrío una decisión pues tiene que responder por las mismas. Y yo, sin merecer el que haya tenido alguna consideración o alguna deferencia pese a mis decisiones y a mis errores, Papá Dios abrió las puertas que tenía que abrir y cerró las que habría que cerrar para que yo pudiese ver su misericordia en esta hora, amados hermanos. Y al ver todo esto, Jesús se hace la pregunta y él sabe la respuesta, él sabe todo esto, amados hermanos. Él pregunta: ¿no fueron 10 los que fueron los sanados? Claro que Dios sabe que fueron los 10. ¿Y los 9 restantes dónde están?
¿sabes? El Señor también sabe en su omnisciencia y en su omnisabiduría omnisciente dónde estaban esos 9, para dónde fueron, que siguieron de corrido, amados hermanos. Pero ¿para qué lo plantea? Lo plantea para nosotros, los que estamos viendo esta historia miles de años después. Cada vez que nosotros regresamos y nos arrepentimos, Dios pregunta, ¿dónde está el resto de que andaban contigo? ¿Dónde estaban tus hermanos? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde están tus padres, tus amigos, tus amistades? Porque tú no estás solo en este mundo. Así que no era solamente tú, amado hermano, el que tenía la necesidad de ser salvo. Todos tenemos la necesidad de ser salvos, amado amigo que me escucha. ¿Y dónde está el resto de las personas? Y como por nuestro gesto desprendido hicimos lo que Papá Dios nos instruyó a hacer, así como Él le dijo a esa persona que fue limpia, el Señor nos dice a nosotros hoy, levántate. O sea, ser restablecido, amado hermano, amado amigo. Ser restablecido. Levántate, restablécete y ve, porque tu fe, tu convicción, tu acto de hacer lo que otros no creían que se podía hacer, te ha salvado. Señor, te damos gracias y te pedimos por toda esta audiencia que nos está escuchando en la noche de hoy, Señor. Visítalo, Señor. Todos aquellos que están necesitados de favor, Señor, inclina su rostro sobre ellos, Señor, y ten misericordia, Señor, y suple todas las necesidades que ellos tengan, Señor. Señor, aquellos que necesitan pues palabras de sanidad, Señor, que sean sanos por el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Aquellos que necesitan restablecimiento financiero, Señor, ve proveyéndoles según tus riquezas en gloria, Señor. Aquellos que necesitan ser saciados, Señor, proveerles de alimento. Y aquellos que tengan sed, Señor, sean saciadas, Señor, su necesidad, Señor. Y aquellos que no tengan techo, también cúbrelos, Señor. Que esta noche puedan decir gracias por la misericordia tuya, Señor. Estamos aquí en pie y en lucha, Señor, porque aún no mereciéndolo, Señor, tu favor se inclinó hacia nosotros, Señor. Bendícenos, Señor. Sigue cubriéndonos, sigue conduciendo, Señor. Estamos aquí, Señor, dispuestos a hacer lo que tú quieras que nosotros hagamos para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a ustedes por su gentileza y por el tiempo que pues prestaron para estar viendo y compartiendo conmigo esta exposición de la palabra del Señor. Les doy un abrazo grande en el nombre del Señor y pues solamente pues me despido diciéndoles que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que los llene de larga vida, pero sobre todo depositen en ustedes paz. Bendecito a todos para el frente en el nombre de Jesús y nos vemos este domingo a las 10:30 en nuestro servicio presencial. Dios les bendiga a todos.